En Colombia, vive un futuro campeón de paso fino. Enigma, un caballo criollo colmado de atributos. Un caballo muy agradable a la vista, con unas propiedades de paso fino excelentes. Pero también es dueño de una ferocidad que lo hace indomable. Se fue poniendo muy nervioso, no podemos controlarlo. 11 montadores quedaron en el camino y todos los caballos le temen. Martín enfrenta un doble desafío: llevar a Enigma a la populosa Fiesta de las Flores en la ciudad de Medellín y lograr que el caballo vuelva a participar de una exhibición de paso fino. Lo que pretenden es mucho, en muy poco tiempo para querer hacer todo eso. No, reculando, me va a bajar los dientes de una patada. Es un momento realmente difícil. El domador deberá enseñarles a los dueños cómo lidiar con la violencia de Enigma. Siempre me gustaron los caballos. Pasé días y noches con el objetivo de enseñarles. Pero un día me detuve a escucharlos. Mi doma se basa en la confianza y la comunicación. Convivo, me entrego y espero una señal para empezar a transmitir lo que tengo para dar. Es un momento de apertura y lucidez. Cada vez que logro domar un caballo, algo en el universo cambia. En el oriente antioqueño de Colombia, a 40 kilómetros de Medellín, se encuentra el Rancho San Sebastián, propiedad de la familia Molina. Sus dueños, Jorge y Hernán, heredaron de sus ancestros el amor por los caballos. Hace 4 años llegó a la hacienda una promesa, un ejemplar criollo de nombre Enigma. Sus condiciones lo hacían único. Lo que me enamoró de él fue la raza, el color y los movimientos del caballo y cómo desarrollaba el paso fino. En la finca, esperaban que Enigma se transforme en un gran campeón de paso fino. Y es un paso muy armonioso el que tiene. Con unas propiedades de paso fino excelentes. Pero el futuro no llegó. Se fue poniendo muy nervioso y ya nadie lo quería montar ni nadie quería el caballo. Empezó a mostrar una indocilidad terrible. Y ya no podíamos con él. Enigma se volvió una amenaza para todos. Un día me arrinconó en una pesebrera, en el corredor de una pesebrera y me mordió la rodilla. Me bajó con los dientes de la silla y cuando yo caí al piso, el caballo me perseguía con los cascos. Me tocó salir a rollos para que el caballo no me fuera a pegar. Tú lo pones en una pesebrera donde tenga contacto con los otros, inmediatamente trata de agredirlos. Reacciona muy mal, es muy agresivo, los quiere patear todo el tiempo y morder. Pocos se atreven a montarlo. Empezó a agredir a los montadores. Probamos con 10 o 11 montadores y no pudimos controlarlo. Hoy Enigma divide a la familia Molina. Yo he querido sacar Enigma de la finca. El resto de la familia no quiere que el caballo continúe en las pesebreras ni en la finca. Pero el hijo mío no me ha dejado porque él sí lo ha querido más. El único amigo del caballo soy yo. Jorge tiene 2 sueños: que Enigma participe de la cabalgata de la Feria de las Flores en Medellín y que logre competir en una exhibición de paso fino. Va a ser complicado porque puede estallar y puede tener un mal comportamiento. A una semana de la cabalgata de la Feria de las Flores, Jorge sabe que aún tiene un chance. Martín es la última esperanza para ver el caballo en buenas condiciones y verlo domado. Martín Ochoteco, mucho gusto. Sí. Jorge Molina. ¿Cómo le va, Jorge? Me contaron que estabas trabajando por acá cerca y necesito, si tú puedes, que mires un caballo que tengo, que tienes tiempo. Sí, cómo no. Te sigo. Lo conozco a Jorge y veo a alguien muy entusiasta de los caballos, que tiene una tendencia a la no violencia, pero no encuentra quien lo haga, ¿no? Es el primer caballo que yo veo que no convive con los otros animales, no le gustan los demás caballos, no le gustan las yeguas. Está muy nervioso todo el día, ¿no? Muy, muy nervioso. Trata de tumbar los comederos, trata de tumbar los bebederos, le da pata a todas las paredes, se sube
a darles golpes con los cascos a las paredes. El lugar donde vive Enigma es peor que una cárcel. Cerrado, 2 ventanas muy chicas, sin ver a los costados a tu compañero. O sea, sin contacto, ¿no? Con nada. El caballo tiene mucha energía y también mucha bronca, mucha locura. Si se pone muy nervioso y se saca además, puede ser que rompa una pared. En muchas ocasiones ha agredido o ha mordido otros caballos. Él siempre está alterado. Lo veo medio nervioso, ¿no? Se pone muy nervioso y se pone muy loco. El caballo tiene momentos de desespero y trata de coger todo lo que tenga a su alrededor y darles demasiado con la pata hasta que tiene destruido todo él. Él tiene una vida antinatural, es como una bomba de tiempo, necesita sí o sí la libertad. Martín propone mudar a Enigma a una pesebrera abierta, pero antes debe reforzarla para que esté en condiciones de soportar las reacciones violentas del animal. Las modificaciones que le haría sería primero meterle una baranda acá, por si piensa saltar. Ajá. Esa reja se la sacaría porque es medio peligroso si mete la mano. Hay una goma acolchada alrededor, por si patea la pared que no se lastime. ¿Te parece que podemos hacer eso? Sí, lo podríamos hacer. Aislar un caballo puede ser uno de los peores castigos para un caballo. Jorge y Oscar llevan a Enigma a un corral grande para que Martín pueda ver cómo reacciona el caballo al ser montado. Es llamativo que alguien aguante tanto tiempo un caballo no teniendo ni idea cómo, ¿no? Quieto, caballo, quieto, quieto, quieto. Veo a alguien muy entusiasta de los caballos, que de algunas cosas realmente tiene idea, de otras por ahí está aprendiendo, todavía un poco. Quieto, quieto, quieto. Ya, ya, ya. Ya. Veo un caballo indomable. Martín, mira, te presento a mi papá. Martín, ¿cómo te va? Hernán Molina. ¿Cómo le va? Encantado. ¿Qué opina del caballo? El caballo no sabemos si lo vendemos o qué hacemos con él, porque es que realmente la familia mía no es capaz con el caballo. Mira. Hasta el momento no lo podemos montar. Enigma para ser montado es totalmente indócil. Lo sube sin el mínimo gesto de tranquilizarlo. Y pasa esto, patea, manotea, tira cabezazos. ¿Te das cuenta que trata de bajarlo también? De morderlo, Sí, mira. sí, está tratando de... De morderlo y bajarlo. Sí, sí. Martín cree tener una explicación al comportamiento violento de Enigma. Cuando lo montan se descontrola porque le duele todo. Pues le duele la boca y todo el lomo, las patas, y es una manera de defenderse. Jorge, ¿qué te parece si lo hacemos revisar un poquito por un veterinario? ¿Tú crees que puede tener una molestia física o algo que lo esté? Y puede ser que esté renegando, no lo exijamos más, y lo llevamos y que lo vean. Luego del esfuerzo de la monta, Enigma queda libre para hacer lo que más le gusta: correr. Él trata de saltar para llegar a las pesebreras de allá, a molestar a los otros animales. Enigma es tan indomable como inteligente. Ve la oportunidad y se escapa. Es muy peligroso el momento porque Enigma va a los boxes a atacar a los otros caballos y si no actúo rápido puede pasar cualquier cosa. Enigma está enojado y nervioso y debo calmarlo para que no lastime a nadie ni se lastime él mismo. Metele el gozado.
ve un caballo que pide ayuda. Solo faltan 5 días para la cabalgata de la Feria de las Flores y una semana para la exhibición. Martín comienza su trabajo. Voy a necesitar pasar un tiempo solo y dejarlo actuar un poco a él. Lo veo muy alterado al caballo, alterado, haciendo cosas muy raras. No tiene nada de comportamiento de caballo. No puedo llegar a una conclusión de lo que voy a hacer. Es muy confuso porque estoy mirando y me hace todos los gestos cambiados. Después de observarlo un poco, voy y me meto y empiezo a jugar, a ver qué hace. No me atacó, no me tiró a morder, no me tiró una patada, nada. Me doy cuenta que el caballo le gusta jugar. Está empezando a entender que puedo ser su amigo y empieza a confiar. Sé que puede tener una reacción inesperada, no por malo, pero sino por traumado. Sí. Bueno. Martín sabe que no puede perder el vínculo que construyó con Enigma. Debe buscar el modo de que el caballo no se quede con la sensación de enojo. Vuelvo a proponerle correr y Enigma acepta. Se deja guiar, le gusta. Con el juego pude acercarme a Enigma. Hoy avancé mucho, pero todavía es mucho lo que le falta. A 4 días del comienzo de la Feria de las Flores, Enigma concurre al veterinario. Me gustaría que lo revises, porque vi que de montado le tira mordiscones al jinete. Y eso es bastante típico de los que le duele el lomo, ¿no? Yo pienso que los golpes hacia la pesebrera le repercuten en su salud porque esos movimientos tan fuertes de la pata de un caballo contra una pared hacen que el caballo tenga dolores. ¿Ahí le duele también? Aquí hay sensibilidad marcada. Hay bastante también, ¿no? Sensibilidad marcada. Uy, toda esa zona. Cuando tú haces presión sobre el abdomen, al contraerse los músculos abdominales, su dorso, si está en buen estado, debería elevarse un poco. No es mucho lo que se eleva. Está más dolorido de lo que yo pensaba. Mi apreciación es que hay dolores musculares que pueden intervenir con el tema de la incomodidad al momento de sentir al jinete en el dorso. Es una sorpresa que no me la esperaba, encima de trabajar con un caballo tan mal psicológicamente, totalmente dolorido, es como demasiado. Recomendaría hacer una infiltración en el dorso. Y lo ideal sería recuperarlo antes de montarlo. Yo creería que es un tema a evaluar en 72 horas después de la aplicación. Yo empezaría mi trabajo un poco de abajo, tranquilizándolo, y en 72 horas vemos cómo evolucionó. Perfecto, me parece muy bien, Martín. Y lo que pretenden me parece mucho, o sea, en muy poco tiempo, con un caballo lesionado. Por indicación del veterinario, Enigma no podrá ser montado por 3 días. Como el tiempo apremia, Martín comienza a realizar trabajos suaves con el caballo. Lo natural para un caballo es vivir en libertad, en manada. Lo que hago es mostrarle la vida que a él le gusta. Los caballos son criados en libertad, ¿no? Tienen un instinto que les gusta mucho correr y los espacios grandes. Corre, pero
como disfrutando el espacio, ¿no? La libertad, no como antes que estaba desesperado para escaparse. Bueno. Voy probando, lo que funciona lo voy repitiendo, lo que no funciona lo voy descartando. El caballo estaba muy encerrado y es un caballo que necesitaría salir todos los días. Hola. Martín, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te ¿Qué va? tal? Muy ¿Cómo bien. va? ¿Qué más, Martín? Acá andamos, está un poco más tranquilo, ¿no? Demasiado. Sí. Y me ha gustado que ha compenetrado mucho contigo, como que ya lo he visto que no pone tanto problema. El trabajo de Martín me parece muy interesante, volviéndose tan amigo de los caballos, teniendo tanto contacto cuerpo a cuerpo, hombre con el caballo, no es muy común para nosotros ver ese tipo de doma. Martín, ¿tú crees que vas a ser capaz con el Enigma? Creo que sí, sí. pero la verdad que es uno de los caballos más raros que me he cruzado. Nunca me tocó un caso así, o sea, que tenga este tipo de comportamiento tan raro, suelto el caballo, no. Martín, ¿y cómo es la posibilidad de que yo vuelva a montarme en el caballo? Mira, yo no creo que sea buena idea justo a las 72 horas, ¿no? Vamos a estirarla unos días más para asegurar y vamos a ir probando a poquito, ¿no? Martín realiza las modificaciones a la pesebrera para transformarla en el nuevo hogar de Enigma. Empiezo a modificar el box y lo que hice fue bajar los riesgos, o sea, poner cosas que no se puedan lastimar, darle más acceso al vecino, digamos, sin riesgo, sin puntas, sin nada. Que el cambio sea rotundo. Martín, ¿terminaste? Y acá estamos terminando, Jorge. Muy bien. Últimas pinceladas. ¿Te muestro un poco? Sí, claro. Mira, le saqué primero todos los bordes, ¿no? El comedero, que era lo que más pateaba y él se lastimaba. El bebedero, o sea, todo lo que él pueda patear, se lo saqué. Le puse esta pelota, por si quiere patear o morder, que se entretenga con esta. La goma, por si patea, amortigua un poco, ¿no? No es lo mismo que patear el cemento. Baja mucho el impacto, claro. Baja el impacto, no se lastima con el borde del comedero. Y bueno, los fierros estos es para que él no salte a atacar a los otros. Va a tener contacto y no hay peligro que ataque. Es una idea extraordinaria que él pueda convivir con los demás animales, pero no va a tener un buen resultado. El tener tanto contacto con ellos, tarde o temprano lo va a enloquecer otra vez. Bueno, vamos a ver qué hace. Al encontrar la vecina, que él no tenía porque estaba encerrado, lo veo que la huele y es distinto. Y hay como una muy buena onda, ¿no? No patea, no se abalanza. ¿Cómo lo ves, Jorge? Mucho más tranquilo. La primera vez que lo ves tan tranquilo rodeado de yeguas. Sí. El tipo de pesebrera hace que el caballo esté muy seguro, que no se vaya a maltratar, porque fue diseñada de una forma muy adecuada para el caballo. La buena relación que Enigma entabló con la yegua vecina inspira a Martín a probar un nuevo plan. La yegua justo está en celo. Y eso me lleva a pensar que cabe la posibilidad que el caballo la monte, ¿no? Muy bien. Ahí que se vuela, trae. A ver, presta. Ahí está. La idea de que esté en un corral solo con la yegua me parece un poco peligroso para ambos. Los llevo de frente, los presento y lo tengo agarrado por si pasa algo. Es la yegua ideal porque le transmite mucha tranquilidad. Ahí está. ¿Sabes qué hacía anteriormente? Él se volteaba como en señal de ataque. O sea, Y siempre, y ahora mira lo que está. donde tenía la oportunidad, se ponía Sí, claro. a pelearla. Está en muy buen ánimo de reproducirse, de estar en calma y compartiendo con las yeguas. Muy bien. Esta es la vida natural de un caballo. Vivir en un box totalmente encerrado sin ver a otro caballo no es normal.
El avance es abismal del caballo tan agresivo que era inclusive con las yeguas, a ver el comportamiento que tiene hoy. Me parece que nació el amor. Aún faltan 36 horas para que Enigma vuelva a ser montado, pero Martín se las ingenia para continuar el entrenamiento. Lo llevo al piquete y quiero ver cómo reacciona imitando lo que sería la presión de la pierna con mi brazo para no ponerle mucho peso en el lomo. Muy bien. Trato de hacerle las mismas ayudas con mi mano como si fuera una pierna, que pasa que con mucho menos peso, ¿no? Muy bien. Físicamente lo empiezo a notar mejor, más suelto. Lo veo con menos dolores. Tira un poco el paso fino. Camina. Poquito, ¿eh? Cuando lo abrazas, camina únicamente. Camina. Ellos se afinan cuando sienten la rienda. Le voy a afinar con las riendas ahí arriba. A ver. Vamos. Ahí ves. Vamos. En lo que hemos ganado es en docilidad y en la forma de que está un poco más tranquilo, y el fino hasta el momento no ha sido marcado ni lo hemos visto en ningún momento. Generalmente el fino trabaja entre la cruz y la parte baja del cuello, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde se siente el apretado. El paso fino para mí es nuevo y es totalmente distinto. Y le vamos a hacer una última vueltita a ver cómo responde y lo dejamos descansar. Perfecto. ¿Ves? ¿Ves que es el punto donde lo coges? Ahí va, pará. Es como un resorte que empieza el fino. Déjalo que se desplace y ahí mismo lo afinas. Ahí es donde tendrías que apretarle esa parte. Ahí lo empieza a marcar. Ahí está. Ahí está. Bueno, si lo veo está cómodo, te diré. No, está cómodo. Con un solo día se ven grandes avances en Enigma. Vamos a dejarlo un par de días más, corriendo acá que se le ponga medio fuerte el lomo y después vamos a probar. Y después lo probamos. Mi sueño futuro sería ver el caballo que marque su paso fino y que tenga el brío que tenía anteriormente. El paso fino es una disciplina con la que Martín no está familiarizado. Mario, lo que queremos con Martín es que aprenda algo sobre el desplazamiento ya más natural del caballo en el paso fino. Que me explique un poco el manejo, usted mostrándome. Con mucho Puede gusto, ser. te lo voy a mostrar. El paso fino consiste en un paso que es muy suave y suena taca, 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 taca. Entonces mira, Martín, la posición de las riendas tiene que ser muy pareja, sin dejar que se forme una barriga entre las riendas, pero tampoco jalándolo mucho. Un poco tensas, pero no tirando. El caballo es una sensación distinta, el paso fino, porque es un paso único, ¿no? Esos movimientos son los que hacen que el paso fino sea tan apetecido, que sea un caballo tan famoso por su comodidad, por su belleza, por su velocidad. Ahí va bien armado el caballo. Ahí va muy bien armado. El caballo de paso fino tiene mucha energía porque tiene que hacer ese paso que va muy rápido. ¿Y por qué tiene madera acá, Mario? En las competencias, los caballos, las pistas son así en sonoras, en madera. Ah, son en madera. ¿Y quién gana? El que mejor suene y el más rápido, ese gana. Aprendí algunas técnicas y ya tengo unos datos que me pueden servir bastante para aplicarlos con Enigma. ¿Lo quieres montar, Martín? Me gustaría. Muy bien. Es una sensación distinta el paso fino. Es como que va sobre ruedas. Lo monta muy bien, ¿no? Sí, lo monta muy bien. Para hacer primer vez, lo veo montando muy bien el caballo de paso fino. ¿Y cómo viene, Muy bien, Mario, la cosa? Muy bien. Muy bien, lo hiciste muy bien, te Bien. felicito. Bueno, muchas gracias. A Enigma hay que tranquilizarlo primero y que no quiera sacarse al jinete encima. De ahí en adelante, ver cómo evoluciona, pero para hacer paso fino todavía lo veo un poco lejos. Ya pasaron 72 horas del tratamiento que indicó el veterinario.
En unos minutos se sabrá si el dolor permite montar a Enigma. Bueno, le ando cuidando un poco el lomo, porque viste que se está recuperando. Te iba a pedir que lo subas, pero la verdad que vos y yo por ahí estamos un poquito pesados para empezar una recuperación de un lomo de un caballo. Si se anima Oscar, empezamos con Oscar. Vamos a dar la vuelta allá donde está Jorge. Eso, no lo dejes que muerda. Muy bien. Muy bien, Oscar, ahí, ¿eh? Bien relajado, sin apretarlo. Muy bien. Oscar está más confiado. Es un poquito de riesgo, pero realmente yo veo que hay poco riesgo de que en ese momento pase algo malo. ¿Está por embarracarse? Sí, que lo paramos. Lo frenamos otro poquito y ahí acariciarlo entre las orejas. La señal que me da Enigma cuando se va a enojar, él agacha un poco su cabeza y ya después sigue la mordida, la echada hacia atrás, la revelada, se le para uno. Bueno. Bueno. Che. Ahí va, vamos caminando. No le pedimos el fino para terminar tranquilo. Y ahí lo paramos. ¿Cómo lo sientes? El hecho de enterrar la cabeza le está diciendo a uno que ya estaba como preparado para eso, sí. Empezó a bajar las orejas, por eso lo frené. Cuando vemos que se está por enojar, lo vamos a frenar. Y bueno, ya sabemos la seña, vamos a hacer lo mismo y pedirle cada vez un poquito más, pero muy de a poco. De a poco. Y nunca agotándolo. Ahí está. Bueno, Enigma. Mira, viene más tranquilo que la yegua. Bien ahí, Oscar, bien. Ya va más relajado. Ya va más relajado. No pone esa carita que ponía hace un rato de querer hacer algo. Cada vez que hacemos otra vuelta, el caballo va cada vez más tranquilo. Vamos a desencillarlo ya. O hasta mañana. Lo vamos a dejar durmiendo acá hoy. Hay un avance. Caminó con una persona arriba, pero en realidad es un paso bastante chico para llegar a lo que se pretende, ¿no? Faltan 2 días para que comience la cabalgata de la Feria de las Flores en Medellín y 4 para la exhibición de Paso Fino. Martín se propone recuperar el tiempo que se perdió a causa de la lesión en el lomo. Subite, que se quede quieto. Muy suave, todo desde la subida. Cuando lo voy a montar, el caballo no trata de morderme. Buscale el fino para aquel lado. Sacale el talón cuando va bien, no lo molestes más. Ahí va. Muy bien, frenalo. A ver, voy a hacer una pruebita. Lo voy a montar un poco, a ver cómo le responde el lomo. Ahí está. A ver, soltalo. Muy bien, Enigma. Se comporta bastante bien. Está un poquito nervioso, pero normal, no hace nada raro. Se está cansando. No. Bueno, no, me imaginaba que iba a hacer algún lío. No pensaba que no iba a hacer nada. Muy bien. Buah. Tiene que terminar haciendo algo bien. Shh. No le pido más, porque algo pasa. Lo que hace Martín es muy diferente porque él tiene en cuenta lo que piensa el caballo y lo que quiere el caballo. Por ahí le dolió el lomo, por ahí lo exigí un poquito. Igual no podía largarlo haciendo algo mal, porque agarra la maña. Le pido un poco más, lo hace bien y ya está. Para que Enigma logre socializar con otros caballos, Martín ideó un laberinto de corrales. 3 espacios pequeños y contiguos, separados por cercos de caña redonda. En el centro se ubica Enigma. En los laterales desfilarán distintos caballos de la hacienda. A 2 días de la cabalgata de la Feria de las Flores, Enigma enfrenta uno de sus peores traumas: rodearse de otros caballos sin atacarlos. Para poder sacarle el trauma que tiene con los otros caballos y tanto odio,
hago un corral de acercamiento, ¿no? Que consta de un lugar chico que va a ir él, rodeado de corrales. La yegua la dejo medio en diagonal, pero de 3 lugares tiene caballos. Yo lo voy poniendo acá, se la voy presentando un poco. Vos cerrame acá, por favor. Bueno. El momento en que metemos los caballos al lado de Enigma es un momento tensionante porque temo por la seguridad del caballo y de mis otros caballos. ¿Qué pasa? Se le acercan y los quiere pelear, quiere saltar el corral, o sea, está muy nervioso. Otro poquito, más cerca, un poquito más. Bueno. Buah. Tengo algo de temor por la seguridad, porque se vayan a agredir los caballos o las personas. Puede ser Martín o Óscar o yo. A ver, Óscar, trae otro. Cuando se enloquezca, llévatelo. Ahí. Déjalo que lo huela un poco. Bueno. Déjalo. Llévatelo un poquito lejos. Ahí está. ¿Qué pasa? Se enloquece, lo quiere atacar, quiere saltar las cañas. Pónganselo cerca y cuando se enloquezca, llévenselo. Ajá. Quítela, ponga el agua. Llévatelo allá, llévatelo. Bueno, Vamos, llévatelo, viejo. ahora sí, llévatelo. Vamos, viejo, vamos. Sacalo un poquito del corral. Vamos, viejo. Si todos los caballos empiezan a patear al mismo tiempo y a jalar el corral que hizo Martín, pienso que podría pasar una tragedia. Sacalo reculando. Eso. Ahí está. No, reculando. Me va a bajar los dientes de una patada. Reculando. Es un segundo, pasa un accidente, ¿eh? Es un momento realmente difícil. No me gustó mucho. Bueno, Enigma. Un pasito más adelante. Sí, y se lo sacás. Si le pueden tocar los hocicos, otro poquito. Que haya un contacto y sacarlo, con lo mínimo, que no lo pueda morder él. ¿Ves que cada vez está menos loco? Eso, Enigma. Bueno. Intento tranquilizar al caballo. Primero arrimándome, que vea que vengo a ayudarlo. Que olfatee un poco un poco a cada uno. Muy bien. Ahora este y aquel. Ahí está, ya sacalo. Después llega un momento de tranquilidad. Bueno, y lo más importante ahora es que se le pase toda esa bronca a los otros caballos que les da cuando los ve. Lo veo que ya está tranquilo, no da como para confiarse, hay que estar atento todavía, pero nada que ver a lo que fue cuando recién empezó. Solo faltan algunas horas para que Enigma participe junto a miles de caballos en la Feria de las Flores. Martín pasa la noche en el corral para intentar amansarlo. Si no lo logra, el futuro de Enigma estará lejos de Jorge y del Paso Fino. La noche anterior de llevarlo a la Feria de las Flores, lo junto con más caballos, vi cómo reaccionaba. Primero quiere atacar, o sea, está muy nervioso. Martín continúa con el ejercicio de adaptación de Enigma durante toda la noche. Creo que realmente está encaminado. Fue muy poco tiempo, o sea, muy pocos días. De una manera u otra va para adelante, que es lo importante. Una multitud concurre para formar parte de la gran cabalgata que suele contar con miles de caballos.
está muy nervioso. Realmente es un peligro. ¿Cuántos caballos hay, Oscar? Unos 3.000 caballos. Un montón. No lo puedo tener y ataca a su compañera. Después la reconoce y automáticamente para. Pero ahí se ve el odio que le tiene a los caballos. Dale, vos subite. Ahí está, quédate ahí. Para atenuar la presión que sufre Enigma, Martín decide Caminando montarlo. despacito para allá. Seguí, 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 no pares. Ahí va el paso fino. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, ahí va. Shh, frenate. Shh. Martín, ¿cómo lo ves para que nos arrimemos al tumulto? Tendríamos que probar con tumulto. Tendríamos que avisarle a algunos que nos acompañen y meterlo. Martín intenta sumar a Enigma a un grupo que participa de la gran cabalgata. Muy bien. Guarda, guarda. Guárdalo, guárdalo, espacio. Él se tira lanzado a morder o a patear. Le puede pegar como al caballo, como una rodilla al jinete. ¡Seguí, seguí! Vos no parés si yo no te digo, dale. Reacciona de una manera que parece que sí, endemoniado. Martín improvisa en plena cabalgata un ejercicio para calmar a Enigma. Ahora vamos para allá. Dele en círculos alrededor de él. Bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Más lejos, más lejos. Bueno. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, bueno. Ahí va bien, ¿eh? Todos medios quietos. Enigma está más tranquilo. Martín lo monta para integrarse al grupo. Que te siga. Perfecto, anda caminando para allá. Para allá, eso, muy bien. Lo monto y sale muy bien y hace un trabajo bárbaro. El primero de los 2 objetivos se cumplió. Ahora quedan solo 2 días para la exhibición de paso fino. Ayer cuando lo llevamos al desfile se exigió demasiado, por eso ahí lo aflojo un poco y lo vareo de tiro, luego caminar. Realmente es un caballo inteligente y creo que esa misma inteligencia le está sirviendo para darse cuenta que el otro camino es el mejor. Como hizo bien el fino en el desfile, no vuelvo a montarlo cuidándole el lomo, ¿no? Progresó tanto que se lo puede montar y no muerde. Y yo creo que al poder participar, esa monta le va a dar mucha confianza a él. Llegó el día esperado. Las pistas del Fisebat Club Campestre están listas para comenzar la exhibición. Realmente está encaminado. Fue muy poco tiempo para seguir un logro. Realmente ahora hay que hacer lo mejor posible. Martín prepara a Enigma para la competencia. Está ordenado, está tranquilo realmente. Lo veo bien. Llegamos al día de fuego, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Cómo lo ven al caballo? Muy bien, muy bien. Habíamos quedado al principio de que yo lo iba a montar. Sí. Me parecería bien, pues, como usted ha hecho muy buen trabajo, que usted se monte en él. Bueno, cómo no, Oscar. Lo monto yo hoy y después se los paso a ustedes. Oscar me pide que lo suplante en la competencia. Lo hago porque lo conozco más. ¿Y andás con ganas de montarlo, Jorge? Yo creo que sí. Tú respondes. Y por ahora lo voy a montar yo. Bueno, Le voy a hacer una pasadita, Jorge, a ver qué Dale. hace, ¿no? Ok. A ver si saca el fino o no saca el fino. veo el caballo mucho más tranquilo. Temo un poco porque ya lo veo demasiado relajado y el paso fino necesita un corazón algo explosivo para que pueda desarrollar el paso fino con buena cadencia, buena velocidad. Enigma se dirige a la pista. La última vez que se enfrentó a una situación similar, dejó un mal recuerdo.
La última vez que Enigma estuvo en una competencia fue muy complicado porque el caballo desde la prepista empezó a tener problemas con los otros caballos con los cuales iba a entrar y fue retirado de la competencia por eso. Mientras Martín espera, los otros participantes comienzan sus pasadas. El nivel es muy bueno. Llegó el turno de Enigma. Es el momento de saber si todo el trabajo realizado rinde sus frutos. Me siento muy tranquilo y me siento muy contento. Que vaya Enigma a las competencias nuevamente. Lo que siento al ver a Enigma volver a las pistas es emocionante. Llevamos más de 4 años que el caballo no va ni a una pista ni a una prepista. Para competir, Enigma debe soportar la presión de encontrarse con caballos desconocidos. Cuando entran los otros caballos, realmente se vuelve loco. En un momento se me hace muy difícil controlarlo, ¿no? Realmente se vuelve loco, quiere atacar a toda costa. Martín logra controlar y montar a Enigma. Por ahí es, por ahí es, ahí es. Eso, ese es el punto. En competencia había Enigma muy bien, desarrollando su paso fino muy cercano a lo que veíamos en el pasado cuando él lo desarrollaba de una forma espectacular. En presentación de paso fino lo veo muy bien. Hace las 2 pasadas, mucho más alterado, pero encarando para adelante y sin morder al jinete, que era lo más importante. Estoy muy conforme que Enigma desarrolló su paso fino de una muy buena manera y estoy muy tranquilo y muy contento. Enigma recibe el tercer premio. Está muy bien para que debute un tercer puesto. Y bueno, contento porque pudo participar. He cambiado mucho de parecer, porque ya no es una amenaza, porque ya el caballo se está portando mucho mejor. Martín nos puso un caballo como tenía que ser. El proceso de recuperación de Enigma es interesante. Ha compartido con los otros animales de una buena manera, no ha estado incontrolable como lo veíamos anteriormente en el criadero. ¿Qué te parece si le pegas una probada antes que me vaya? Estoy muy contento por la oportunidad que se me dio de que Martín estuviera cerca de nosotros enseñándonos muchas cosas. Hemos cambiado la mentalidad en muchas partes de la doma que veníamos aplicando y pienso que fue una experiencia muy bonita. Cuando ya vi a mi hijo montado en Enigma, ya me puse muy contento, porque ya vi el cambio que tuvo el caballo. De Enigma me llevo muchas enseñanzas, porque es como un desafío y yo creo que te hace crecer como domador, o sea, te hace ver cosas nuevas. Porque es como un desafío y yo creo que te hace crecer como domador, o sea, te hace ver cosas nuevas. Desafío y yo creo que te hace crecer como domador, o sea, te hace ver cosas nuevas.